Muy buenas noches para todos los que estamos acá y los que se vayan uniendo a medida que va pasando el tiempo y que puedan hacerlo. Hoy ya tenemos a nuestro querido ponente Armando Gutiérrez con buen internet. Bendito sea, estamos bendecidos. Por consiguiente, procederemos a esa ponencia de la cual estamos pendientes que nos va a dar, que es la vida de Jesús. Sí, estamos siempre hablando de la vida de Jesús. Los viajes de Jesús es antes Su vida pública. de su vida pública. Si Ramón Humberto nos quiere regalar una corta oración, te unes a nosotros para que ya empecemos entonces en pleno el tema. Sí. Oh Dios, amado Padre Celestial, Maestro de los universos, el absoluto como primera fuente y centro, a tu amado Hijo Micael de Nevadón, otorgado en Jesús de Nazaret, eterno y original, al Espíritu Infinito o Espíritu Santo, para que siempre como Madre Celestial y Madre Local estén con nosotros y mediante esos ayudantes de los espíritus de la mente, y a todas las huestes celestiales que nos acompañan y a todos los hermanos que están aquí presentes y a los que no pudieron estar, muchísimas gracias por estar aquí con este hermoso compartir de hermandad y fraternidad. En el nombre de su Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Amén, gracias Ramón Humberto, muy amable. Te voy a renombrar que estás con una palabra Samsung. Armando, es todo tuyo, el tiempo, la pantalla y nosotros el público. Adelante. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia en este día. Y vamos a hablar de un tema que particularmente me pareció muy bello, que son todos los viajes y el recorrido de Jesús en esos años antes de su vida pública. ¿A dónde fue? ¿A qué ciudades visitó? Y también contextualizado con algunos datos históricos en todo lo que fue el Mediterráneo, la Mesopotamia y su tierra natal. Entonces vamos a empezar. Eh, los temas que vamos a tocar son cuál fue el propósito de esos años, en qué momento salió de Nazaret, cómo fue ese viaje inicial por Palestina. eh, ya arrancó su viaje por el Mediterráneo, llegó hasta la Mesopotamia, regresó a Palestina, se concentra en el Monte Hermón y ahí a partir de allí aparece ya, ha llegado su hora y lo que fue efectivamente la vida pública del maestro. ¿Cuál fue el propósito de esos años? Fue pues completar la formación como hombre del reino antes de la predicación como el Dios hombre perfeccionado en su etapa pública. Esa etapa de formación, nos dice el documento Durantia, la vivió también para todo su universo. Entonces fue una etapa de formación completando y conociendo la raza humana y las especies eh, que como nosotros habitan este universo. Y hay una expresión que me parece bellísima, es que para las inteligencias celestiales del universo que lo acompañaron y presenciaron ese viaje, ese recorrido por el Mediterráneo fue una de las experiencias más cautivantes de toda la vida terrena de Jesús. En este viaje que vamos a hacer con él vivió una vida plenamente normal, natural y común en la carne. Vivió como un ser humano verdaderamente y conoció toda la suma del vivir humano, desde el nacimiento, el crecimiento de la adolescencia, la madurez y la muerte, como en todos los mundos materiales del tiempo y del espacio. Fue pues una oportunidad muy enriquecedora para el maestro para vivir eh, para compartir sin la presión de la vida pública su existencia. Los documentos fuente de esta presentación van del 128, los primeros años de la vida adulta, 129, la vida adulta, 130, el camino a Roma, la estadía en Roma en el 132, el regreso de Roma en el 133 y todos los años de transición.
Además, hay algunas fuentes históricas que consulto para estos propósitos. ¿Cuál es mi conclusión? Es una visión personal de este recorrido que vamos a hacer. Jesús fue un hombre de su tiempo y fue mucho más allá que el mundo judío, es decir, fue un hombre de todo el Mediterráneo y del mundo conocido. Y fue un ser absolutamente universal. Y por donde pasó, siempre transmitió enseñanzas de vida. Por ello fue nuestro modelo de vida material y de vida espiritual. Esos viajes antes de la vida pública comienzan entre el 21 de enero del año 21 después de Cristo al 23 de febrero del año 26 después de Cristo. Es decir, fue un periplo grande de vida, hasta hoy totalmente desconocida. Este es un episodio que salvo Urantia no se conoce. Y vamos a empezar porque la primera parte del recorrido fue por Galilea. Galilea era un distrito más hermoso que Judea. Estaba separado, la parte norte era Galilea, abajo estaba Judea. Aquí costaba vivir un cuarto menos que en Jerusalén. Y era una provincia de aldeas agrícolas con más de 200 pequeñas ciudades o pueblos entre 5.000 habitantes y 30 de más de 15.000 habitantes. Era un sistema de aldeas. Allí pues arrancó su camino Jesús. Acá lo estamos viendo en el mapa, cerca a lo que es están todas alrededor del lago. Está Tiberías, Magdala, Capernaum, Betsaida y todo lo que formaba esta próspera región de Galilea. Al lado derecha estaba la Decápolis, que eran las ciudades de origen griego. Abajo estaba ya Judea, donde estaba Jerusalén como tal. Ya contextualizando un poco a nivel histórico, hablando de Nazaret, no se menciona en las antiguas fuentes judías del siglo III de la era común. No había mucho protagonismo de Nazaret como tal, y los investigadores dicen que a principios del siglo I debía tener una población cercana a las 480 personas. Tenía un baño público y unos lugares para sitios cívicos y religiosos. Es decir, eran una comunidad muy pequeña, muy, muy pequeña. Jesús estaba en Nazaret y había emprendido ya todos los preparativos para separarse de su hogar. Y no era fácil para él. Tenía que dejar su familia. Amaba a su gente, dice, amaba a la familia, pero tenía ya que dejarlos. Comenzaba pues su vida pública. Ahí vemos en el mapa la ubicación de Nazaret dentro de la Galilea de la época. Y arranca el primer recorrido, deja Nazaret el 21 de enero del año 21, va a Tiberíades, después a Magdala, llega a Cafarnaún, a los astilleros de Zebedeo el 5 de febrero del año 21, después de Cristo, después va a Betsaida y baja a Jerusalén. Ese es el primer recorrido ya habiendo dejado a su familia. Y llega en el mar de Galilea, ahí nos vamos a detener un momentico en este bellísimo viaje a Cafarnaún o a Capernaum, como aparece acá en el mapa tomado de Biblia todo. Como les mencionaba, pasó una semana por Tiberías. Esa ciudad sucedió a Séforis como capital de Galilea. No le interesaron muchas cosas allí. Se dirigió a Magdala, Betsaida y efectivamente llegó a Capernaum. Estas son los restos de la antigua sinagoga judía de Capernaum, pero ya de 2 o 3 siglos adelante de Jesús, que hoy todavía se visitan. Ese Capernaum tiene sus rasgos desde el Paleolítico, desde el segundo milenio antes de Cristo. Hay restos de presencia humana allí. No es mencionado en el Antiguo Testamento, pero las excavaciones dan que Capernaum se estableció ya propiamente dicho con la dinastía Asmonea cerca del siglo II antes de Cristo. Luego de la muerte de Herodes el Grande, en el 4º año antes de Jesús, se volvió un territorio de su hijo, Herodes Antipas.
Y en aquel entonces Capernaum tenía más o menos 1 millar de habitantes y una superficie de 10 hectáreas. Si confrontamos la arqueología con lo que dice el libro de Urantia, vemos que la región era mucho más poblada de lo que han descubierto los arqueólogos, pero eran comunidades pequeñas, aldeas pequeñas. ¿Qué hace Jesús en Capernaum? Se dedica, entre otras, entró a la sinagoga, encontró muchos libros nuevos, y por lo menos nos cuentan que pasaba por lo menos 5 noches a la semana estudiando los documentos y los manuscritos que allí estaban. En paralelo, en Capernaum, trabajó con Zebedeo, que fue muy cercano a Jesús por poco más de 1 año, y se dedicó a la construcción de barcas. Venía con toda la escuela de la carpintería y aportó para la construcción de nuevos métodos de fabricación de barcas más seguras, que tuvieran calidad superior, mucho más que las antiguas. Y lo hizo con pasión mientras iba observando cómo vivían los seres humanos en la tierra. Visitaba las paradas de las caravanas porque Capernaum era muy importante, porque era el punto de paso de todas las caravanas hacia Damasco. Y además era un importante puerto militar romano. O sea que él se concentró allí, espera un momentico, voy a quitar esta pantalla, aceptar ya. Se concentró a trabajar en el tema de las barcas allí y a desarrollar. Curiosamente, hay un museo cerca a la zona donde estamos mencionando, y en 1986 se descubrió un bote de altísima tecnología de 8 metros de largo en el lodo del lago de Galilea, que hoy se exhibe en el Museo de la Barca en el Kibutz de Guinosar. Y yo recordé, por eso lo traje, a este ejercicio, que esta barca es de la época donde Jesús trabajó. No quiere decir que se demuestre que él haya sido, pero sí es parte de su trabajo. En esta época en Capernaum se dedica a hablar un día con los ancianos, otro día con los jóvenes, va con los jornaleros, se reúne con los, baja al puerto y expresaba sus ideas, nos cuenta el libro, de manera amplia de política, sociología, ciencia, dentro de lo que ellos podían comprender. Y no hablaba nunca con autoridad, salvo cuando hablaba del Padre. Entonces fue un recorrido muy bello. Siempre, hasta el día de su bautismo, siguió contribuyendo con las finanzas de la familia, por cada uno de sus hermanos, hermanas, por María, todo lo que fue esencial para poder asegurar la manutención y la felicidad de ellos y de María, él lo hizo. Incluso el trabajo que desarrollaba ya. En esta primera época del viaje, donde todavía no ha salido de Galilea, hizo grandes progresos para dominar su mente ascendente, su mente humana, y un contacto directo con el Padre y con ese ajustador del pensamiento que lo habitaba. Fue una época también de progreso espiritual. Y ya salimos de Galilea y baja a Jerusalén y a Betania. Ahí vemos ya una imagen de lo que era la ciudad de Jerusalén de la época. Era una ciudad templo, giraba alrededor del templo. Ese templo lo construyó Herodes, que entre comillas era un árabe converso al judaísmo, y de ese templo queda un pedacito que es el muro de los lamentos, porque fue destruido en el año 70 por los romanos. Pero en Jerusalén hay muestras de habitación dentro de lo que actualmente es Jerusalén, en el 4.º milenio antes de Cristo. Hay evidencias de presencia en la Edad de Bronce entre el 3000 y 2800, y entre 1800 a 1500 y 700 al 586 ya era una ciudad amurallada, era una ciudad grande. Uno, pues la presencia en Jerusalén siente que es una ciudad muy, muy antigua. El templo de Jerusalén, acá hay otra imagen construido por Herodes el Grande, eh, y la ciudad de Jerusalén contaba, de acuerdo con la historia, de unos 125.000 peregrinos para la Pascua, y según Ova Tobalina, que es una gran historiadora, podía tener 70.000 habitantes para la época. El libro Urantia dice que durante la Pascua llegaban hasta 1,5 millones de judíos, o sea que concentraba, era mucho más grande
la presencia. La ciudad era una ciudad pequeña, la ciudad alta, baja y media. En la parte baja estaban las profesiones más nobles, en la alta estaban los artesanos. Esta, por supuesto, pues no es la Jerusalén de hoy. Ahí cerquita estaba Betania, en la falda del Monte de los Olivos, digamos, desde el Monte de los Olivos se ve Jerusalén, y en la falda oriental a 3 kilómetros estaba Betania, camino a Jericó, que hoy se llama Al-Sarillet. Ahí vivían Lázaro, Marta y María, y da cuenta el Nuevo Testamento que él los visitaba con muchísima frecuencia. El libro Durantia dice que iba los fines de semana a Betania. ¿Qué pasó en Jerusalén? Ya había salido pues de su familia. Llegó con una carta de Salomé, la esposa de Zabodeo, que lo recomendó ante Anás. Le dijo, es como si fuera un hijo mío. Y él se dedicó, cuando recorre todas las academias, a escuchar las discusiones del templo y las escuelas rabínicas. Entonces él escucha, esta ya es la Jerusalén de hoy, está la mezquita de la Roca, que es del Islam, en el sitio donde quedaba el templo del antiguo, de Herodes el Grande, y está la preciosa ciudad de Jerusalén. Para la época de la Pascua que le corresponde a Jesús vivirla, llegaron de todos los rincones de la tierra, bajó Zebedeo de Galilea y se hospedaron en la casa de Anás y celebraron la Pascua judía como una familia. Hay un hecho muy importante aquí, y traigo el contexto de un libro que se llama Ideas de Peter Watson. Es que para la época de Jesús había muchos vínculos entre el mundo mediterráneo y la India. Como en el libro Durantia encontré que habían 2 personas de la India que fueron esenciales en este recorrido de Jesús, me puse a investigar por qué la India. Y encontré que realmente hubo un aumento significativo de indios que viajaban por Egipto. Y eso empezó desde el año 130 antes de Cristo. Aumentó, para la época de Augusto viajaban más de 120 barcos hasta la India. Y dice Plinio, que fue un historiador muy grande del Imperio Romano, que India, China y la península arábica le quitan 100 millones de sestercios anuales a nuestro imperio. Y eso es lo que cuesta los lujos y las vanidades de las mujeres. O sea que se importaban muchísimas cosas de la India. Estos son los recorridos, según Wikipedia, de los viajes que se hacían desde la India hasta el Mediterráneo. Por lo tanto, no es azaroso que apareciera Gonod y su hijo Ganit y le propusieran a Jesús en el año 26 un viaje por el Mediterráneo. Durante 4 meses él en Damasco fue intérprete, tradujo al griego idiomas de la India. Él era además tutor de Ganit y fue intérprete en las entrevistas de negocios. Eran hombres muy ricos y Jesús, que era políglota, entonces los acompaña. Y aparece probado todo este ascendiente del mundo de la India en el Mediterráneo de la época. Y arranca en el año 29 de su edad el viaje por Roma, Grecia y Mesopotamia, que se da entre el 26 de abril del año 22 después de Cristo al 1 de enero del año 23 después de Cristo. ¿Qué pasó en esa época? Nos cuentan que llegó a estar cerca de muchos tipos de seres humanos, ricos, pobres, negros, blancos, eruditos, no eruditos, cultos, incultos, animalísticos, espirituales, religiosos, irreligiosos, todo tipo de seres humanos. Entró en contacto con los seres humanos. Y también, por observación directa, conoció la civilización material más elevada de Occidente y de Levante, que es toda la zona del Mediterráneo oriental. De Gonod y Ganid aprendió de la cultura de India y de China, porque ellos que eran ciudadanos de India, también habían conocido las tierras de la raza amarilla. Y a través de esos años, nos dice el libro Durantia, fue perfeccionando métodos cada vez más eficaces para comunicarse con el Padre residente, con su Padre del paraíso. Entonces, a medida que iba conociendo los seres humanos, también perfeccionaba como ser humano la comunicación con el Padre. De Jerusalén va a Jaffa,
por Jope o actual Jaffa. Esa que ahí está en el mapa está habitada desde el año 7500 antes de Cristo. Se ha usado desde la Edad de Bronce. Sus primeros habitantes fueron cananeos. Aparece mencionado en un escrito de 1470 antes de Cristo del antiguo Egipto, cuando cuenta que Tutmosis III, cuando conquista, escondió unos guerreros en cestas, igual que el caballo de Troya, para entrar en apoderarse del gobernador cananeo de la época. Esta es lo que hoy es Jope o Jaffa. Está mencionada en las cartas de Amarna, que es un documento del año 800 antes de Cristo, donde se relatan todas las operaciones económicas, ¿sí? Aparece en la Torá como una de las ciudades de la tribu de Dan, una de las tribus de Israel. Pues ese era un puerto. Allá llega, en ese puerto conoce a Gadia, que era un intérprete filisteo, se hicieron buenos amigos y ese muchacho terminó siendo un partícipe en los sermones de Pedro y un creyente en Jesús que compartió con otros seres. Nos cuenta el libro que cuando un buscador de la verdad se encuentra con un dador de la verdad, se produce un esclarecimiento grande y liberador. Y eso es lo que sucede con este muchacho Gadia en Jaffa. De Jope, en donde estábamos ahí en el mapa, subió a Cesarea Marítima, que es la ciudad que está un poquito más arriba. Cesarea Marítima, él sale por el camino de Jope, llegan a Cesarea y en Cesarea se embarcan para Alejandría. Pero vamos a hablar un poco de Cesarea. Estas son las ruinas de hoy de Cesarea Marítima, también construida por Herodes el Grande, que fue el que construyó el templo. Era una ciudad ya occidental, una ciudad Herodes fue vasallo de Roma y quiso homenajear al César y por eso le puso Cesarea. Ahí estaba el puerto, ahora la vamos a ver un poco mejor. Fue descrita por Flavio Josefo, un historiador judío muy importante del siglo I, pero tenía teatro, templo, pues, puerto, anfiteatro, zona de edificios públicos. Era una ciudad muy griega, muy occidental. No giraba exclusivamente sobre el templo como la ciudad judía o como las antiguas ciudades de la Mesopotamia con los sigurat. Esta ciudad se convirtió poco a poco, después de su fundación, en la capital administrativa del Imperio Romano de Oriente. Fue una de las ciudades más influyentes del Imperio Romano. Allá llegaron los padres del cristianismo hasta que en el 639 fue invadida por los árabes. Y por las noches nos cuentan que Jesús caminaba por la muralla que formaba el puerto de Cesarea Marítima. Y Ganit se interesaba mucho de la explicación del sistema de aguas públicas de la ciudad, de las técnicas que tenían para lavar las calles con las mareas, y pues los romanos eran unos constructores absolutamente formidables. Pero allí también, antes de embarcarse por el Mediterráneo, disfrutaban las funciones del teatro, a un teatro para 20.000 personas, asistieron a un drama griego, visitaron el palacio del gobernador, pues era la capital de la Palestina y la residencia del procurador romano. Todo ese mundo del Mediterráneo estaba totalmente conectado. Es decir, la Israel de la época no estaba aislada, hacía parte de un mundo del Mediterráneo. Allá en Cesarea conoció a un mercader de Mongolia que hablaba griego y en los hospedaje se conocieron. Él quedó muy impresionado por Jesús, por sus palabras de vivir una vida celestial, la sumisión al Padre Creador. Y ese mercader, cuando regresó a Mongolia, transmitió esas verdades a sus vecinos, asociados. Su hijo se volvió sacerdote taoísta y fueron devotos de la doctrina del Dios único, del supremo gobernante del universo. Por donde pasó, siempre sembró. Allá en Cesarea Marítima conoció también a Anaxando, que se conmovió mucho por las palabras de Jesús. Le contó al jefe romano, a su jefe, para aconsejarlo sobre el bienestar de las almas. Y esos dos hombres, uno griego y otro romano, creyeron después en los sermones de Felipe y fueron miembros de la iglesia que fundó el apóstol Felipe.
¿Qué dijo Jesús en Cesarea, entre otros? En sustancia y resumiendo, hacer la voluntad de Dios es la experiencia progresiva de parecerse cada vez más a Dios, y Dios es el origen y destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Y de ahí se embarcan a una de las ciudades más fascinantes del mundo, que es Alejandría. La Alejandría era la puerta del mundo. Muy brevemente la vamos a describir. Entonces ya se embarcan y van a Alejandría. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 en el delta del río Nilo. Ahora vamos a ver en el mapa, se va a ver un poco mejor. Está el Bajo, el Medio y el Alto Nilo, todas las ruinas del mundo, todas las ciudades egipcias, y allá Alejandro Magno, un griego, funda la ciudad de Alejandría. Fue una ciudad opulenta, abierta al mundo. Pasaban todas las rutas comerciales de África, Asia, Europa. Fue el centro de la cultura de Occidente y la ciudad más grande y magnífica después de Roma. Era una ciudad muy occidental, digamos. Estaba también la sinagoga judía más grande del mundo. Los Ptolomeos llevaron a los más grandes sabios judíos y ahí ya hicieron la traducción de la Biblia, la traducción de los 70 del Antiguo Testamento. Concentraron todo el conocimiento de la época, la geometría de Euclides, los grandes debates de la cultura se dieron en Alejandría. Esta es parte, por ejemplo, la reconstrucción de la arquitectura de la bella Alejandría. Tenía una avenida de 30 metros de ancho y 8 kilómetros de largo que cruzaba la ciudad de 1 millón de habitantes. Era una estructura muy diferente de ciudad. Esta era la gran avenida de la ciudad de Alejandría. Tenía una universidad, el museo, la biblioteca, el mausoleo imperial de Alejandro, el palacio, el templo del Optuno, el teatro, el gimnasio. Era una ciudad absolutamente fastuosa. Acá hay una película que se llama Ágora, que muestra lo que significó esa biblioteca de Alejandría, y Patia, que era una de sus sabias, que también le correspondió la destrucción de la biblioteca. El Museo de Alejandría era un centro dedicado a las musas, pero había todos, científicos, poetas, escritores, todo el mundo antiguo. Los Ptolomeos los atrajeron para que vivieran en Alejandría. Y Jesús fue con Ganida a la biblioteca de Alejandría. Había más de 1 millón de manuscritos de todo el mundo civilizado: Roma, Palestina, India, China, Japón. Después la destruyeron. Primero, pues los romanos se quedaron sin recursos, después los cristianos, que consideraban que había muchos libros, y finalmente el mundo musulmán la acabó de destruir. Semejante colección de riqueza. Pasó mucho tiempo en el museo. No eran objetos, sino era una universidad de bellas artes y ciencia, y profesores dictaban clases todos los días. Era el centro intelectual de Occidente. Entonces, venir de una aldea de Nazaret, de Capernaum, de 1.000, 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, a llegar a Alejandría es como ir a Nueva York. Era el centro que domina, y era además muy cerquita. Allá se construyó el faro de Alejandría, como lo vemos en esta imagen. Este era el puente que unía a la isla donde se encontraba el faro de Alejandría. ¿Y qué dijo Jesús en Alejandría? El mensaje era alcanzar el Creador en todos esos diálogos, sobre la perfección, en la armonía y en la unanimidad de la voluntad. Puede la criatura ser una con el Creador, puede conformarse a su voluntad, a la voluntad divina del Creador. Siempre fue su mensaje. Entonces ya salimos de Alejandría y se va hacia la isla de Creta. La isla de Creta, que fue centro de la civilización minoica, es una civilización muy antigua de Europa, que tenía una arquitectura también fastuosa. Fue zona de mundo griego durante todo el periodo arcaico. Ay, perdón. Esa ciudad declinó durante el periodo clásico, pero fue un centro cultural en el periodo romano, provincia del imperio y de toda la cristiandad antigua. Por eso hay una carta a los cretenses. Jesús y Ganit dice que ganaron almas para lo que iba a ser la futura recepción evangélica. Y Jesús amaba a los cretenses,
A pesar, dice el libro Durantia, que Pablo fuera muy duro con ellos, aun cuando después envió a Tito para reorganizar sus iglesias, pero él amó a los cretenses. Allá le tocó vivir en Creta con una mujer esclava que un borracho la estaba golpeando en la calle. Y fue el único acto de Jesús en el cual se abalanzó, protegió a la niña, extendió la mano hasta que él se agotó y la protegió. Como él es el único hecho en donde haya estado Jesús sujeto a un hecho, a una actividad, a una agresión física en la que tuvo que intervenir. Eso pasó precisamente en Creta. También en Creta, y lo transcribo aquí, me parece que una cosa muy bella, conoció un ser Fortunato, un muchacho que estaba lleno de miedo. Y él le hace un discurso precioso y le dice, siéntate a mi lado, te diré las sendas del servicio y los caminos de la felicidad que conducen de las penas del yo a las alegrías del amor dentro de la hermandad de los hombres y en el servicio de Dios en el cielo. Y cuando te hayas reajustado con la vida dentro de ti, también te habrás reajustado con el universo, habrás vuelto a nacer, nacer del Espíritu, y de ahí en adelante toda tu vida será de logro victorioso. Los problemas aumentarán tu vigor, la desilusión te servirá de acicate, las dificultades serán un desafío, los obstáculos un estímulo. Y levántate, joven, dile adiós a la vida de terrores humillantes, de evasiva cobardía. Corre, regresa al deber, vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor de los hombres en la tierra, destinado al excelso y eterno servicio de Dios en la eternidad. Y nos cuentan que ese joven Fortunato después fue el líder de los cristianos en Creta y asociado con Tito en la labor de difusión. Entonces siempre efectivamente sembró. De allí, de Creta, pasa a Cartago, ya es el norte de África. Cartago fue una ciudad del estado púnico en la actual Túnez, fundada por inmigrantes fenicios que llegaron de cerca de los antiguos cananeos, fueron los fenicios, y llegaron en el siglo noveno antes de Cristo y fundaron la ciudad de Cartago. Ahí vemos la ciudad de Cartago, una ciudad absolutamente interesante y maravillosa. Esta es una reconstrucción de la ciudad de Cartago en la antigüedad, pero se enfrentaron con Roma y tuvieron 3 guerras. Y en la tercera guerra fue destruida totalmente por Escipión Emiliano en la tercera guerra púnica. Así eran las guerras de la antigüedad, arrasaban, pero es una ciudad absolutamente hermosa. Tenía capacidad para albergar 200 elefantes, eh, más de 30.000 soldados, producían aceite de oliva para todo el imperio romano. Una arquitectura totalmente imponente, Cartago. En el 54 se volvió colonia de Roma, fue la ciudad más rica de África y un centro cultural y económico. Allá efectivamente llegó Jesús. Fue reconstruida en el año 29. Miren una foto del año 300, una imagen del año 300 antes de Cristo y la imagen del año 2020. Todavía conserva lo que fue la zona del puerto. Recuperó toda su prosperidad con Roma, exportó trigo, aceite de oliva y tenía entre 100 y 200.000 habitantes. Allá en Cartago tuvo largas conversaciones con un sacerdote mitraísta sobre la inmortalidad, sobre el tiempo y sobre la eternidad. Habló de cómo la mente de origen material va ampliando según la personalidad consciente y va ascendiendo a los niveles del universo. Y esa personalidad espiritual que avanza, aumenta y profundiza el discernimiento y el alcance de la conciencia. Fueron diálogos muy profundos. De allí, de Cartago, va a la isla de Malta. Él iba a Roma. Entonces, lo que estamos haciendo es el recorrido que hacían en la época o que acordaron finalmente para llegar a Roma. Esa es la ubicación de la isla de Malta. La isla de Malta tiene los primeros asentamientos del año 5000 antes de Cristo
tenía técnicas avanzadas detallado en la piedra entre el 3600 y el 2500 antes de Cristo, incluso antes que las pirámides de Egipto. Muy rica culturalmente esta isla de Malta. Allá en Malta enfrentó a un muchacho que se iba a suicidar, Claudio. Y después de que hablara con él, dice que dijo, voy a enfrentar la vida como un hombre. Ya basta de hacer el papel de cobarde. Voy a volver a mi gente y empezar de nuevo. Y ese muchacho Claudio se volvió predicador de los cívicos, que era una de las religiones de la época, y más tarde se unió a Pedro y llegó a Roma y a Neápolis. Y después de Pedro fue a España, después de la muerte de Pedro, a predicar el evangelio. De ahí subió a Sicilia, lo que es hoy Siracusa, que es una comuna hoy de una ciudad italiana en la costa sudeste de Sicilia, en el Mediterráneo central. Famosa pues desde la antigua Grecia. Aquí está Siracusa y la isla de Malta fue hasta Sicilia. Está habitada desde la prehistoria, desde el paleolítico. En el tercer milenio antes de Cristo, los sicanos neolíticos habitaron la isla, después los sículos y se aceptaron ya en la edad de cobre en el segundo milenio antes de Cristo. Todo esto es un mundo muy antiguo, pero en esta ciudad se encontró con Esdras y Esdras le dijo, quiero ser un verdadero hijo de Abraham, no encuentro a Dios. Y Jesús le dijo, si quieres encontrar a Dios, ese deseo es prueba de que ya lo has encontrado. El Padre ya te ha encontrado a ti. Tu problema es que no lo conoces. Y le cita incluso las escrituras, le dice, no has leído las palabras del profeta Jeremías que decía, me buscaréis y me hallaréis, y cuando me busquéis con todo corazón. De ahí ya sube, va subiendo y llega a Mesina, va camino a Roma, digamos. Mesina es una ciudad situada en el nordeste de Sicilia, frente al mar y al estrecho de Mesina. O estas son las imágenes actuales de Mesina. En Mesina estuvo un solo día, no más, y había un muchacho vendedor de frutas que no le estaba hablando, simplemente le puso la mano en el hombro, le leyó el corazón y le dijo, hijo mío, sé valiente mientras te haces hombre. Después de alimentar el cuerpo, aprende a alimentar el alma. Mi Padre que está en el cielo estará contigo y te guiará. Él se hizo devoto de la religión metraica y posteriormente se convirtió al cristianismo. Y van subiendo. Llegaron a Neápolis, lo que hoy es Nápoles. Aquí vemos ya en el mapa la ciudad de Nápoles. Van subiendo por el Mediterráneo. Comenzó con los griegos en el siglo VIII antes de Cristo. Después tuvo presencia de los etruscos, de donde tomó el nombre Neápolis, ciudad nueva, fue romana, bizantina, aragonesa, francesa, española, austriaca. En general estuvo también bajo el imperio de los Borbones, una ciudad importantísima, y no ocurrió ninguna experiencia especial por Neápolis. Repartió buenos augurios, repartió sonrisas, saludó, y ahí cogieron lo que son el camino de Capua. El Imperio Romano construyó muchísimas carreteras, autopistas, y con los animales de carga, ansiosos de ver la ciudad reina del imperio, la ciudad más grande del mundo, cogieron las carreteras y se embarcaron. Esa es una fotografía del camino de Capua que todavía se conserva en tramos completamente conservado. Pero ellos eran unos constructores fantásticos y construyeron todas las bases, subbases de unas grandes carreteras y tuvieron una red de carreteras y de calzadas que alcanzó 400.000 kilómetros en todo el mundo romano. Entonces, esto era pues un imperio magnífico y hicieron obras verdaderamente admirables. Y llegaron a Roma, la gran urbe, fundada según la leyenda por Rómulo y Remo, cerca de donde había un río, en el año 753 antes de Cristo, que incluía Roma, todo el sur de Europa, Asia Menor, Siria, Egipto, noreste de África,
tenía habitantes de todos los países del hemisferio occidental, del mundo conocido. Era una tremenda ciudad, fantástica ciudad. Tuvo un gobierno monárquico por 244 años. Después de entre los siglos tercero y segundo antes de Cristo, conquista el Mediterráneo, conquista Oriente, destruye a Cartago, se impone sobre los griegos, sobre el reino de Macedonia, y estatuye las provincias de Sicilia, Cerdeña, Hispania, Macedonia, Grecia, África. Y en ese mundo, pues, se movió nuestro Maestro Jesús. ¿Cuál fue la razón principal para llegar a Roma, a esta ciudad? Estudiar, mezclarse con un conjunto cosmopolita de ciudadanos, de 2 millones de habitantes. Quería ir a ver. Ese es el modelo, por ejemplo, de la arquitectura romana. Los condominios se lo inventaron los romanos. Esta era una casa de campo de los romanos. El domus, la ínsula y la villa. La copropiedad fue inventada por los romanos. Esta es una reproducción de una calle romana. No tenía el espacio, pero hay imágenes reconstruidas de las ciudades por dentro, videos absolutamente interesantes. Pero ¿qué llegó a hacer a Roma? Dice que aprendió mucho durante su estadía en Roma, que duró 6 meses en Roma, y entró en contacto con los líderes religiosos. Y ya después de la primera semana, entró en contacto con líderes de los cínicos, los estoicos, los cultos de misterio y los mitraístas. Eso puede ser objeto de otra charla, que eran cada una de esas religiones. Con ellos definió una estrategia, no se reunió con más de 3 de ellos a la vez, rara vez con más de 2. Les enseñaba individualmente. Como no estaban atados a las tradiciones, no tenían prejuicios, fue fácil sembrar en ellos. Y no atacó nunca sus errores ni sus defectos. Sacaba lo que tenían ellos de verdad y los embellecía de otra manera para que ellos, la sola verdad, fuera desplazando el error. Es decir, lo hizo con sutileza y los preparó para la recepción futura del mensaje cristiano. Seleccionó 5 entre los estoicos, 11 entre los cínicos, 16 de cultos de misterio, y pasó casi 6 meses con ellos, con estos líderes religiosos. Por eso muchos años después, cuando llega Pablo y Pedro y otros maestros cristianos, ellos oyeron hablar del escriba de Damasco y nunca se imaginaron que por ahí haya pasado Jesús de Nazaret. Salen de Roma, van y hacen con Jesús, con Gonod y Ganit, 5 viajes a los puntos cercanos y lejanos de Roma, pero entre ellos de lo más destacado es el viaje al norte de Italia. El norte de Italia es una zona de lagos y montañas. Allá tuvo largas conversaciones sobre los hombres que no desean conocer a Dios. Recorre los lagos y fue una visita a Suiza en las montañas donde con ellos tuvo una conversación larga que no nos la cuentan en detalle acerca del budismo. Baja a Tarento, que es una ciudad del sur de Italia en la región de Apulia, a las orillas del Mar Jónico, y en Tarento pues había sido fundada en el año 706 antes de Cristo. Es una pequeña ciudad pues del Mediterráneo. De ahí pasan a Nicópolis, ya se van corriendo hacia Oriente, ¿sí ven? Hacia Grecia. Esa había sido una Grecia fundada por Augusto en el año 31 antes de Cristo. Pasa varios días en Nicópolis. Allá se hospeda en la casa de un tal Jeramí, donde estuvo Pablo, perdón, y que habían conocido en un barco y en donde Pablo también estuvo hospedado. Desde Nicópolis navega en el mismo barco hasta Corinto. Que la epístola a los Corintios de Pablo. Y todo era un mundo absolutamente cercano y se podía viajar. Y era la provincia romana de Acaya. Aquí está la imagen de Corinto, la carta a los Corintios que recorremos. Corintio era una ciudad más importante de Grecia en la época romana. Era un centro comercial, un centro cultural. Allá podía adquirir una experiencia valiosísima
fue una de las escalas, nos cuentan, más interesantes en su regreso de Roma. Esta ciudad estuvo habitada desde el Neolítico. A partir de los siglos noveno y octavo antes de Cristo creció mucho hasta llegar a ser la ciudad más importante de Grecia. Esta es una reconstrucción que se hace hoy de lo que era la estética y la arquitectura de Corinto. Conocieron gente de todas las razas y de 3 continentes. Después de Alejandría y de Roma, era la ciudad más cosmopolita del imperio del Mediterráneo. Allá en Corinto, destaco, pues hay muchas cosas que pasan, un incidente. Habían 2 mujeres de la vida en la calle y incluso Ganit se escandaliza porque él habla con ellas. Y él le contesta y dice, leo en sus ojos que han padecido muchas penas, que mucho han sufrido de manos de un destino aparentemente cruel, que no han elegido intencionalmente ese tipo de vida. La mayor de las 2 mujeres murió poco tiempo después, consolada por la vida eterna, pero la menor, la más joven, trabajó en un negocio de justo y más tarde se asoció con la iglesia cristiana de Corinto. Él sembró. En Corinto habló con todos, con las armas hambrientas de todas clases. Entre ellos habló con el molinero, con el culto mitraísta, con un centurión romano, con un maestro epicúreo, con un contratista y constructor griego, con un juez, con la dueña de la hostería, con un mercader chino, con un viajero británico, con un muchacho fugitivo, con un condenado en su última hora. Es decir, tenía un espíritu para conversar con todos. Sigue bajando, llega a Atenas. Atenas tiene se dice que está poblada desde el siglo X y séptimo milenio antes de Cristo. Una ciudad muy, muy antigua. Acá está la foto de la Acrópolis. Aproximadamente entre los años 500 y 323 después de Cristo, fue uno de los mayores centros intelectuales y culturales del mundo y siembra gran parte de los elementos de la civilización occidental. ¿Qué hace Jesús allá? Disfruta el arte, va a la universidad, discuten y escuchan sobre las enseñanzas de Platón. Toda la arquitectura y el arte griego es objeto de reconocimiento por parte de Jesús. Baja después a Éfeso, en la actual Turquía, que es donde se dice que vivió murió la Virgen María, y hay una gran peregrinación a Éfeso. Pero en Éfeso es una ciudad de Asia Menor, una de las ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, que viene desde la Edad de Bronce. Pero en Éfeso visitaron el templo de Artemisa. Este es el recorrido actual de la ciudad de Éfeso. Está muy intacta. Tuvimos oportunidad de conocerla. Es una ciudad muy bella. Al fondo está el teatro de Éfeso. Pero dice que fue donde menos pudieron hacer para preparar el camino para futuros misioneros cristianos. Bajan a la isla de Chipre, que en otros documentos de Durante pareciera decir que es donde estuvo el primer jardín en Chipre. En Chipre, ¿qué hace Jesús? Descansar. Es disfrutar del esparcimiento al llegar al final de esta gira por el Mediterráneo. De Chipre hacen otro viaje tremendo y suben a Antioquía. Antioquía era la capital romana de Siria. Tenía su gobernador imperial. Tenía 500,000 de habitantes. Era la tercera ciudad en tamaño, pero era una ciudad absolutamente inmoral. Eso es lo que dice la primera en protervidad e inmoralidad fragrante. Ahí ya Jesús se pone serio, reflexivo, a medida que va llegando a Palestina. Habló con pocas personas y rara vez deambulaba por la ciudad. Prepararon el viaje por el desierto, la caravana de camellos, y ahí bajaron a Damasco a través del desierto. Les voy a mostrar pues ese recorrido. Acá está ya la ciudad de Damasco. Bajan, cruzan parte del desierto y llegaron a Damasco. Damasco pudo haber sido ocupada en la mitad del séptimo milenio antes de Cristo, probablemente 6300 antes de Cristo, pero tiene restos
de ocupación del año 9000 antes de Cristo. Es decir, es unas ciudades muy antiguas. Pero ahí aparece uno de los viajes también más interesantes. Estando en Damasco, Jesús se interesa por Ur, por Babilonia, cruzando la parte alta del desierto de Arabia para llegar a la antigua Babilonia. Jesús estaba interesado en la historia de Ur, donde nació Abraham. Estaba también fascinado por otra ciudad de la antigüedad que era Susa. Y las personas de la India le prolongaron la estadía 3 semanas para que él llevara sus investigaciones en esta región. Susa se menciona en el Ketubín, en la Biblia hebrea, con el nombre de Shusam, principalmente en el libro de Esther, en Nehemías y en Daniel. Tanto Daniel como Nehemías vivieron en Susa, en el cautiverio en Babilonia, en el siglo sexto antes de Cristo, hasta la ciudad de Susa. Era una ciudad pues fue de los imperios iraníes, elamita, persa, seleucida, parto, que eran los persas, y hoy no queda nada. Fue totalmente destruida la ciudad de Susa. En ese momento, Jesús toma una gran decisión. Toma la decisión definitiva. ¿Por qué? Él había podido quedarse en Roma o en Alejandría, no sé si en Corinto, en donde estaba el grueso pues de la población, el conocimiento, las religiones del mundo. Pero dice que consideró todos los aspectos, pero aceptó sin reservas volver a Judía, volver a la tradición de sus padres judíos en Palestina, y deliberadamente volvió a Galilea para iniciar su trabajo en la vida pública. Inició su vida entre los judíos de Palestina y eligió terminar la vida entre los judíos de Palestina. Durante todo este viaje por el Mediterráneo, hizo grandes progresos para conquistar su intelecto humano. Al terminar el viaje por el Mediterráneo, tenía toda la certeza de que era un hijo de Dios, un hijo creador del Padre Universal. Y el ajustador, la presencia celestial del Padre en él, le trajo la memoria de su vida en el paraíso en asociación con el Padre, antes de que llegara a organizar el universo en el que hoy vivimos. Adquirió plenamente conciencia de su existencia anterior, como anterior incluso a la creación del universo de Nevadón. Y entonces toma la ruta de Ur, Babilonia, se une a la caravana de Damasco, llega a Nazaret, para en Cafarnaúm, tenía un gran aprecio, un gran amor por la familia de Zebedeo. Después va a Nazaret, está con su familia, con los amigos, con María, con Ruth, que era su hermanita menor, y comparte esos días allá. Y aparece un hecho muy interesante. Allá vamos a ubicar el mar Caspio, todavía más lejos que Ur y que Susa. Él hace el viaje en caravana desde Nazaret al lago Urmia y al mar Caspio. Es quizás su viaje en este momento más lejano. Nos cuenta que cuando él ya se iba a marchar de Nazaret, una caravana que había, el conductor de la caravana cayó gravemente enfermo. Y Jesús, que era políglota, se ofreció para sustituirlo. El 1 de abril del año 24 después de Cristo, Jesús de Nazaret asume el liderazgo de la caravana hasta el mar Caspio, desde Jerusalén, pasando por Damasco, el lago de Urmia, a través de Asiria, Media y Partia, que era eran los partos, eran bueno, se me fue la palabra. Este viaje duró, los persas, perdón, un año entero. Durante un año, y nos cuentan que de todos los viajes por el mundo, este viaje al mar Caspio fue el que llevó a Jesús a las zonas más cercas de Oriente y le proporcionó una comprensión del lejano Oriente y de todas las razas, salvo la raza roja. Y lo hizo con gozo, se mezcló con los pueblos y todos fueron receptivos a la verdad que él les comunicaba.
Se imagina uno en las noches esos diálogos. Fue un éxito en todos los sentidos. Él prodigó felicidad, sabiduría. Es también el momento en donde asume responsabilidades materiales. Es responsable de una actividad humana, de la seguridad de los viajeros que integraban la caravana y cumplió de manera impecable su viaje como director de la caravana. Allá llegó a Urmia, que era una de las ciudades más interesantes de la antigüedad, desde las dinastías persas. Estuvo en manos de los selyúcidas, de los otomanos. Había una gran arquitectura. Fue la capital de Azerbaiyán Occidental, esta ciudad. Pero en esa ciudad había una cosa maravillosa. Había una gran universidad del espíritu de la religión. Así como Alejandría fue el espíritu de Occidente, o Roma tuvo otras cosas, en Urmia había un templo de filosofía de las religiones. Y había todos los días conferencias, desde las 10 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche. 30 religiones del mundo estaban representadas en su cuerpo docente. Había 75 maestros que vivían en casas de campo y dictaban allí su información. Jesús participó en los debates, pero cuando se iba a marchar, Simonton le dijo, cuando venga de regreso del mar Caspio, quédese y nos dicta unas conferencias sobre la hermandad de los hombres. Y él aceptó 12 sesiones nocturnas de preguntas, discusiones y debates. Y tenemos acceso en el libro Durantia a esas conferencias maravillosas. Y regresó y cumplió la palabra. Y fue la más formal y sistemática de todas las enseñanzas del maestro. Nos dice el libro Durantia que nunca, ni antes ni después, dijo tantas cosas sobre la hermandad de los hombres. Trataron sobre el reino de Dios y los reinos de los hombres. Y son absolutamente hermosas e interesantes. Durante todos estos viajes fue conocido como el carpintero de Nazaret, el constructor de embarcaciones de Capernaum, el escriba de Damasco y el maestro de Alejandría. Ya empieza a regresar, coge por Siria y toda la costa del Mediterráneo oriental, entre el 1 de abril del año 25 al 19 de julio del año 25, según la fuente de los pasos de Jesús en Urantia. Regresa por Antioquía, pasa 2 meses en Antioquía, observa, visita cómo vive el hombre, trabaja como fabricante de tiendas. El último recorrido, vuelve otra vez por Cesarea Marítima, pasa unas semanas, llega a Jope y se mete tierra adentro. Yani Asmod, Gaza, va a Gaza, Berseba por el incendio del interior, pasa una semana y hace su último recorrido en el corazón de Palestina y va al norte. Durante ese recorrido paró en Hebrón, Belén, Jerusalén y todos los pueblos de la zona. Llega a Magdala, Cafarnaún en la zona de Galilea y pues recorre sus pasos y llega al Monte Hermón, al norte de Galilea. Aquí vamos a ver la imagen del Monte Hermón. El 19 de julio del año 25 al 1 de octubre del año 25 se encierra, se recluye en el Monte Hermón. ¿Qué pasa allí? Necesitaba silencio para prepararse. Se apartó de los hombres, subió al monte para terminar el trabajo de dominar su mente humana y consumar esa consagración plena a cómo viviría su obra en lo que vendría después de bajar del monte. En ese periodo del Monte Hermón marca su carrera puramente humana. Concluye su tarea como mortal y comienza la fase más divina del otorgamiento. Vivió a solas durante 6 semanas en las laderas del Monte Hermón. En ese periodo del Monte Hermón finaliza la comprensión y el control de los círculos de la mente, el control de la personalidad, la comunión con el Padre Celestial también en su ajustador del pensamiento completa los servicios.
y alcanza la meta mortal como criatura terrestre. En ese Monte Hermón vive la prueba en la última semana. Satanás, en representación de Lucifer, y Caligastia, el príncipe rebelde planetario, estuvieron y se hicieron visibles frente a él. Y ahí pues todo el detalle del diálogo y cómo los enfrenta. Y al final, una tarde, entre los árboles y el silencio de la naturaleza, Jesús, Miguel de Nevanón, gana la soberanía incuestionable de su universo y concluye esa tarea conferida para esos hijos creadores de vivir una vida encarnada en la carne a semejanza de los seres mortales del tiempo y del espacio. Eh, Cuando Jesús baja, la rebelión estaba prácticamente liquidada. Y ese control regula todas las rebeliones futuras, si alguna vez ocurre, que se pueden presentar para ser evacuadas de manera sumaria y eficaz. Baja del Monte Hermón a Jerusalén, regresa a Galilea entre el 15 de septiembre del año 25 a enero del año 26 y entra de nuevo a Cafarnaún, en el taller de Zebedeo, se puso su mandil, se presentó a trabajar diciendo, me conviene estar ocupado mientras llega mi hora. Trabajó varios meses hasta enero junto a su hermano Santiago. Se dedicó a trabajar piezas impecables, a los acabados de los barcos grandes, y nos cuentan que disfrutaba mucho cuando salía una de sus manos una pieza bien hecha. Y allí mantenía informado del avance de Juan el Bautista, cuando él iba recorriendo el río Jordán, hasta enero del año 26 después de Cristo, cuando Juan llegó a un punto cercano a Pella. Entonces, en ese instante, Jesús dejó las herramientas y dijo, ha llegado mi hora. Y se presentó ante Juan el Bautista para recibir el bautismo. Ese día de bautismo llevó a cabo el término de su vida puramente humana. El Hijo Divino encontró a su Padre. El Padre Universal ha encontrado a su Hijo encarnado y se hablan el uno al otro. Por eso ahí comienza una etapa nueva de Jesús. Por ello, cerrando esta charla con esta frase, Jesús es la senda nueva y viviente que va del hombre a Dios, desde lo parcial a lo perfecto, desde lo terrenal a lo celestial, del tiempo a la eternidad. Y acá concluimos este bellísimo viaje por el Mediterráneo y por toda la Mesopotamia. Bueno, muchísimas gracias. De compartir. Armando, gracias a ti. Tengo que repetir, porque Sí, pues imposible grabarse uno todos estos sitios y todo este viaje tan inmensamente rico en sitios. Todo lo que visitó. Hay que repetir esta conferencia. Mil y mil gracias, muy bien expuesto las láminas, los sitios, los mapas, mejor dicho, dar las cosas desmenuzaditas. Aquí dice Fabián Cadavid por el chat, muchas gracias, excelente. Entonces, dice Tatiana, qué gran paseo nos diste. La idea era Abrimos, cultural también. hermoso, hermoso todo. Entonces, abrimos en este momento. Quienes quieren preguntar, compartir, aportar. Empezamos con nuestra gran amiga, compañera y hermana Lucy. Lucy, adelante. bueno, muchas gracias. Em, no, solo para rendir mi admiración a todo lo que Armando investigó, a todas las Ujú, ilustraciones que puso, porque realmente esas ilustraciones ayudan mucho para entender toda esa trayectoria que, que realizó nuestro maestro y, y tanto detalle. Caramba, Armando, ujú. sí que has puesto un empeño grandísimo en explicar todo esto de manera comprensible y amena. Te agradezco mucho. Bueno, no, muchas gracias. Es que pues, personalmente me gusta mucho ese mundo.
todas esas ciudades, el mundo del Mediterráneo. Me gusta estudiar la historia de las ciudades y de todo lo que pasó. Entonces, relativamente se me facilitaba eh, poder entender, pero aprendí muchísimo haciendo el recorrido con él. ¿Y por qué era tan importante ese recorrido? Conocer el mundo de la época. Sí, salir de la Judea que era pequeña, era un mundo relativamente muy pequeñito. Entonces, claro, en el Antiguo Testamento no nos muestran, y no, nadie quiso contar eso, él no lo quiso contar, solo ahora nos lo he revelado. Y además me parece de una belleza infinita. Sí, bueno, muy bien. Sí, es Excelente, y todo el grandioso. amor que le pones. Así es. Bueno, hoy estamos con gente tímida. A ver, Pero quisiera agregar algo. Realmente, aunque tú dices que Jesús pues fue antes de empezar ya su vida pública, su misión y todo, pero realmente en ese recorrido que él estaba haciendo para aprender, para conocer, para relacionarse, bien iba haciendo la misión, que iba hablando con la gente Sí, que sí, sí. necesitaba, iba dando consejos y bueno, no sé realmente si podemos decir que la misión la inició en el momento en que después del bautismo y que se fue a meditar, porque iba haciendo el bien por todos lados. así es. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, Angelita. Armando, pues realmente me encantó tu presentación, tu síntesis y cómo lo venías fusionando con la parte de historia no urantiana. Se me hace muy brillante. Y es justamente cuando, desde mi punto de vista, algo vale mucho, porque leer y el libro Durante, pues cualquiera lo podemos leer, ¿no? Inclusive en grupo. Pero ya cuando le añades estas imágenes, añades toda esta parte histórica, yo siento que hay un enriquecimiento muy bueno, entonces reitero, de verdad, mi felicitación a Armando por este trabajo y como dijo, pues Angelita, hay que seguirle escuchándole, ¿no? Está bien. Independientemente hice yo un par de anotaciones, reflexiones en base a esto. Eh, Cuando Jesús en Roma, que esto ya me había causado mucha admiración leyendo el texto, la revelación, fue a abonar. Por abonar, Intel se abonó, le puso lo correcto a la tierra cuando fue a entrevistarse con estos personajes que iba de uno en uno, de dos en dos, dando realmente una capacitación individual. Y en esta capacitación él estuvo abonando y justamente en Roma, por eso, desde mi punto de vista, la semilla que fueron a sembrar después los apóstoles y todos los demás evangelizadores, logró pegar bien. Esto me lleva a la parte bíblica donde dice que, bueno, la semilla que cayó en el verjo, otro en la tierra, otro así, y la que dio fruto, la que se multiplicó, en un porcentaje muy alto fue la que estaba abonada, que cayó en la buena tierra, ¿no? Obviamente esto entonces tiene mucho que ver que Jesús llegó en forma previa a ponerle ese abono espiritual, ¿no? Divino, para cuando llegaron los evangelistas ya estaba abonadita, ¿no? O sea, eso se me hace fantásticamente bueno, todo el trabajo que hizo Jesús. Y evidentemente también en este proceso de multiplicación de la luz, a todos los que abrazamos con la mente y con el corazón del libro Urantia nos corresponde abonar. Y a lo mejor ese abono que pongamos, ni siquiera vamos a ver nosotros el fruto, sino más bien lo van a ver más adelante, inclusive hasta futuras generaciones de este abonito espiritual que vayamos poniendo en poco a poco con toda la gente que vayamos teniendo contacto. Bueno, segundo, esta parte de las 6 semanas del Montermont, donde se lleva esta confrontación, permite llamarlo así, aunque bueno, tenía todas las de perder, ¿no? Calijaste y todos sus Satanás y todos aquellos llevaban las de perder invariablemente, porque vamos, valga la expresión, querían tentar a Dios, ¿no? O sea, ni más ni menos que a Michael de Badón, ¿no? Entonces, pues tenían las de perder, no podían. Estaban con Sansón a las patadas, no había manera, pero en su soberbia aquellos no pueden entender que la tenían perdida. Así que justamente esto lo hace junto con su ajustador del pensamiento y otra vez nosotros tenemos ajustador del pensamiento y en varias partes del libro Urantia, aunque no de una forma directa,
nos dan a entender los seres superiores, angelicales y más arriba, por supuesto, sino, oye, pues qué envidia nos da, porque tú sí tienes ajustados del pensamiento y nosotros no. Y es una realidad, que tengamos un fragmento no diluido de Dios en la mente, nos permite ese contacto directo con el Padre, exactamente como lo tuvo Jesús, tal cual. Necesitaremos, entre comillas, nuestras 6 semanas, ¿no? Y una vez que recibimos esa indicación de echarlo a andar, hacerlo andar, ¿no? Y justamente quien me precede, hermanito Marcelino, lo ha venido haciendo, ¿no? Él recibió definitivamente su indicación de adelante y le viene dando adelante con un poquito de comunicación personal que ha tenido con él. Y definitivamente creo que cada uno de nosotros en nuestra trinchera tenemos que seguir estos pasos, ¿no? De verdad y vida que nuestro super líder Jesús el Cristo, Miguel de Nevadón, en este séptimo otorgamiento nos ha marcado, ¿no? O sea, qué afortunados que conocemos esto, qué afortunados más todavía que nos lo muestran a través de Jesús y que ahorita Armando nos está dando este magistral resumen, pero más afortunados somos de tener ese fragmento no diluido de Dios aquí, que podemos elegir seguir sus pasos. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. A ti, Ricardo, mil gracias. Bueno, nuestro Marcelino, nuestro. Adelante. Gracias, Angelita. Un gran abrazo para todos. Me conecté un poquito tarde, hay algunas dificultades por acá en Venezuela. Agradezco mucho esas oraciones que ustedes hicieron y algunos de los afectos, de las expresiones de solidaridad con nuestro país desde ayer con las elecciones. Agradecido enormemente con todos los que han manifestado esa solidaridad y gracias por todas esas oraciones. Estimado Armando, de verdad que coincido con quienes han hablado antes con todos esos detalles tan motivantes, tan estimulantes y sobre todo las ilustraciones sumamente favorables. Así es que muy favorable tu presentación, hermano. Por supuesto, el caso de que Jesús haya aceptado esta experiencia o estas experiencias tienen que ver, o estos viajes, mejor dicho, tienen que ver con la necesidad que él sentía siempre de conocer todas las culturas posibles y todas las formas de ser de cada humano. Probablemente uno de los impulsos que tenía ese ser humano, hijo de José y de María, y que era también una de los anhelos de Micael. Entonces, definitivamente fue una de las experiencias más, no solo agradables, sino favorables para él y por supuesto para dejarlas en el contexto de sus enseñanzas, ¿no? Para cada uno de nosotros. Algo también muy interesante, Armando, es que ha seleccionado personajes y experiencias sumamente interesantes, como por ejemplo el caso de Fortunato, el caso del encuentro con estos 32 líderes romanos. Realmente muy interesante todas esas experiencias, incluyendo las experiencias con estas dos prostitutas, con estas dos personas que trabajaban pues allá en esta actividad nada fácil. Es importante comprender lo que se comentó hace un momento referente a que no aparece en el Nuevo Testamento nada de esto, es producto de que fue algo altamente, vamos a decir, secreto por parte de Jesús. Solamente le comentó al papá de los Zebedeos, de manera que ningún miembro conectado con Jesús, ni de su familia, ni amigo, supo nada de este viaje, especialmente con el viaje de Ganídico, ¿no? Particularmente con ese gran viaje de casi 2 años, excepto el papá de los hebreos que mantenía con cierta esperanza la familia terrenal de Jesús. De manera que esa fue la causa principal de no contarse, especialmente el viaje con los dos hindúes. ¿No? Hay algo muy curioso que no lo mencionó Armando, pero es muy curioso porque lo dice en varias citas, que es que de todos esos lugares durante esos 6 meses que estuve en Roma, solo se abstuvo de ir a uno de estos lugares que sí pudo haber ido Ganídico, ¿no?
en un momento dado que fue a los baños públicos, ¿no? Entonces lo mencionan como en tres partes, pero solo una dice la causa del por qué no fue. Dice por la promiscuidad sexual que allí prevalecía. De manera pues que es interesante esa parte del por qué no fue a los baños públicos. De manera pues que, bueno, nuevamente felicitaciones Armando y a seguir adelante dando el todo por el todo para motivar a la gente con esta maravillosa quinta luz con la cual hemos sido privilegiados. Gracias, Angelito. Una pregunta, Marcelino, allí, un comentario. Esto que hemos contado no tiene una fuente humana, sino una fuente angélica y de los seres intermedios que acompañaron a Jesús. De las personas, digamos, lo que nos están abriendo son los archivos celestiales de la vida de Jesús en la tierra, porque es una cantidad de detalles impresionantes, casi cinematográficos, ¿no? Poder reconstruir ese camino. Aquí es un resumen muy corto, pero eso es mucho más profundo de lo que uno ve. Así es, Armando, así es, exactamente. Producto de que como no quedó nada registrado en ese viaje, especialmente en el viaje de Ganídico, ¿no? Y por supuesto, otros que también hizo las caravanas, qué sé yo. Entonces, es una reconstrucción dada por la personalidad celestial, especialmente por la Comisión de Seres Intermedios. De manera que es sumamente interesante que esa pieza de rompecabezas tan extraordinaria que no estaba, pues la colocan los seres intermedios, así como muchas otras piezas que no se registran en el Nuevo Testamento ni en ninguna otra escritura. Muy interesantes. Bueno, ¿y cuál es la finalidad para que eso se dé a conocer hoy, a tu juicio? Claro, la finalidad, no olvidemos que el gancho que utilizan en la opinión de Marcelino, el gancho que utilizan los reveladores es la vida y las enseñanzas de Jesús, porque conocemos por la Biblia un Jesús un tanto lejano, un Jesús como muy divino, ¿no? Un Jesús como por obra y gracia del Espíritu Santo, un Jesús especial, un Jesús que no tiene que ver con esas experiencias de llorar, con esas experiencias de dificultades que cada uno de nosotros hemos tenido, de impotencia y de situaciones difíciles. Entonces nos presentan a un Jesús realmente humano, con todas esas experiencias que luchó y que también llegó a los niveles de ansiedad, porque las tenía en el caso de los apóstoles, que no lo fueran a matar a ninguno de los apóstoles, experiencias de dolor por la falta de comprensión familiar que le provocó en un momento dado lágrimas. Y todas esas experiencias humanas tenían que acoplarse con toda esa extraordinaria experiencia que no estaba contada. Por esa razón, de no ser, piensa Marcelino, de no ser por esta vida de Jesús, probablemente Marcelino no se hubiera resteado a dedicarse a tiempo completo desde enero de 2001 a esta siembra de la quinta luz que me ha producido regocijos extraordinarios, pero también un conglomerado de lágrimas. No ha sido fácil. Entonces, indiscutiblemente que es una de las cosas que para mí es una de las más grandes bendiciones que he recibido en mi vida, esa vida y esas enseñanzas de Jesús con todos estos detalles con los cuales hoy nos ha ilustrado tan extraordinariamente bien, estimado Armando. Excelente, Marcelino, muchas gracias. Mira, nos pregunta Fabián Cadavid, ¿por qué Jesús nació en Palestina y no en otro lugar como Roma? No sé quién pueda tener una respuesta hacia eso. Creo que en algún momento lo dicen. Cuando vino Gabriel, cuando vino Gabriel y vinieron a seleccionar el sitio del nacimiento, había podido nacer en China, había podido nacer en Roma. Y entonces, ¿por qué escogen Palestina, que era un mundo relativamente pequeño? Y creo que hay varias razones, pero creo que hay dos razones. Una razón geográfica. Era el cruce de caminos entre el mundo oriental y el mundo occidental. Por lo tanto, era un sitio óptimo para poder difundir un mensaje de manera mucho más global. Y también creo que dice, porque los judíos tenían relativamente un nivel de comprensión espiritual en una deidad única un poco superior que el resto, algo así. Creo que había varias razones, pero sí fue siempre una razón deliberada.
De hecho, ahí vemos Capernaum pasaba a todo el mundo, ¿no? Pasaba, era el punto de encuentro del mundo. Creo que tuvo que haber decisiones de fondo para escoger y no haber nacido en la China. Sí, estimado Armando, Angelita, disculpe, sí, definitivamente así es. Era uno de los lugares donde había la más grande encrucijada del mundo conocido, donde casi todas las caravanas pasaban por esa zona de Palestina. Pero uno de los aspectos básicos, además de esto que acaba de comentar, estimado Armando, fue el hecho de que el pueblo palestino era el pueblo más identificado con la cuestión del monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Y esa fue la causa por la cual el esfuerzo para el contacto de Maquiventa Melquisedec con Abraham y dio muy buenos resultados porque ese contacto produjo de alguna manera una comunidad en esa zona que se identificaba con la creencia vigorosa en un solo Dios, el gran Yahvé, y después Jehová. Y entonces esa es una de las principales causas, además del hecho de el lugar de Palestina es como el centro de la civilización y por supuesto una cantidad de aspectos que allí se desenvolvían en Palestina que le iban a ser bastante favorables por la posibilidad de transmitir estos aspectos religiosos, entre los cuales estaba la extraordinaria biblioteca de Alejandría y el tribunal más importante o los tribunales más importantes de la parte espiritual planetaria, que eran los tribunales del Sanedrín, los Sanedrín que existía, por supuesto, el mayor en Jerusalén y por supuesto en Alejandría y en otros lugares. Entonces, todos esos aspectos fueron vitales para la selección de una pareja que fuera de esa zona y por eso fue que Jesús surgió en esa zona de Palestina. Yo pienso aquí hablando en voz alta, es que si uno está ahí en Nazaret o en Jerusalén o en el mar de Galilea y tiene al lado a Cesarea Marítima y tiene barcos que viajan todos los días a Alejandría, ¿cómo no querer ir a Alejandría? Digamos, ¿cómo no? Creo que era lo mínimo para una mente como la de él, que era abierta y que sufrió tanto y no lo dejaban pintar y que las limitaciones del mundo judío eran también muy estrictas. ¿Cómo disfrutó ese viaje? Creo que lo disfrutó inmensamente. Sí, ese lado humano abierto, no sujeto a esas reglas a veces absurdas del mundo judío de la época. Fue verdaderamente libre en ese tiempo. Hizo lo que quiso, no estaba restringido, ni perseguido tampoco, como le tocó vivir con los fariseos y con el Sanedrín. Excelente. Así es. Yo quería, Angelita, no sé, Angelita, adelante, si iba a hablar Adelante, algo. adelante, dale. Quería recalcar, Armando, y quienes están presentes, la experiencia de Jesús que mencionaste de manera muy, muy acertada, con estos 32 líderes romanos. A veces, por cierto, cuando fui ahorita a Maracay, la última gira, pues probé con un hermano evangélico que se me acercó, le pregunté que si era posible salvarse, si no se metía uno o se hacía uno evangélico, se bautizaba en una iglesia, pues me dio a entender que no, que tal, que cual. Bueno, fue muy difícil para poder lograr esa armonía. Y pues reconozco que de momento también yo pues no tuve la suficiente cooperación, pero finalmente, bueno, logramos darnos un abrazo allí. Fue la forma como Jesús se conectó con estos 32 líderes romanos, que precisamente en la página 1456 del libro Durante que aparece esa parte, tal como lo comentó nuestro estimado Armando, definitivamente yo algunos párrafos de Urantia me los he aprendido de memoria. Y este pequeño párrafo, este pequeño pedacito de párrafo, también me lo aprendí de memoria para tenerlo en mente siempre que vaya a conversar, especialmente con una persona de esas que les gusta siempre discutir
imponer su punto de vista, qué sé yo. Entonces dijo él, en estos contactos, la mayoría de las veces con uno, rara vez con dos y prácticamente casi nunca con tres de los líderes, dice que fue este su método de instrucción. No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó los defectos en lo que enseñaban estos líderes. En cada caso seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía y la iluminaba ante sus ojos, y que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola el error que la acompañaba. De manera que fue tan sabia la actitud de Jesús que no tuvo para qué discutir con ninguno de ellos y ganó de esos 32 a 30 líderes, hombres y mujeres, que dieron un extraordinario fruto cuando vinieron los predicadores a Roma. Y algo muy interesante que mencionan los reveladores es que los seres intermedios reconocen tres piedras básicas o tres rocas o bases angulares a través de las cuales creció el cristianismo. Una, el haber seleccionado a Pedro como apóstol. La otra, el haber tenido el contacto con Esteban, Jesús, estando Jesús de unos 25 años, con el griego Esteban, que hizo posible la conversión de Saulo a Pablo de Tarso. Y la tercera, esta extraordinaria capacitación que tuvo con los 32 líderes romanos, de los cuales 30 dieron frutos, y especialmente eso constituyó esas tres grandes bases para que el cristianismo se expandiera de una manera tan extraordinaria. Entonces, muy interesante esa parte, por eso es importante la mención, estimado hermano. Bueno, muy bien. Gracias, Marcelino. Tenemos ahora la intervención nuevamente de Ricardo Ballesteros. Adelante, Ricardo. Gracias, Angelita. Pues nuevamente sobre lo que reflexionamos, yo pienso que, entre comillas, de haber tenido bolita mágica los que hicieron las predicciones para ver dónde nacía Jesús y que escogieron el lugar como monoteísta, pero si hubiesen percibido que lo iban a crucificar, seguramente hubieran elegido otro lugar, pero tenía que haber sido así, fue así. Y precisamente cuando le dijeron a Jesús que allá, a Michael, más que Jesús, ¿no? Miguel de Nevadón, las entidades que ya tenía la soberanía ganada de su universo, que el momento en que quisiera se podía retirar, él dijo que continúe, porque mi voluntad es que se haga la voluntad de nuestro Padre Universal, donde nos viene modelando Michael de Nevadón en su séptimo otorgamiento, la manera como uno debe actuar. Y justamente en esa otra parte que lo reitera de una manera muy diáfana, muy nítida, de que es no criticar la parte donde uno no esté de acuerdo o que de plano esté oscura en alguna doctrina, sino con habilidad ensalzar la parte que esté verdadera. Y esta verdad, por su peso, va a hacer que la mentira caiga, ¿no? Entonces, son muchísimas las enseñanzas entre líneas que nos deja Miguel de Nevadón para que nosotros podamos continuar, insisto, en nuestra trinchera, la multiplicación de esta luz. Sería todo, gracias. A ti, gracias. Y quería agregar ahorita de lo de la escogencia del sitio, quien finalmente decidió que su carrera pública fuera allá fue Jesús, porque dice que él tomó la decisión de regresar, había podido no regresar. Donde hubiera tomado su vida pública probablemente también había rendido frutos, ¿no? Pero quiso hacerlo allá. Y evaluó todo, entonces no sabemos cuáles fueron todo lo planeaba, lo evaluaba, miraba los contextos y tomó la decisión. Sí, seguro, Armando. Él veía cosas que para nosotros son invisibles, ¿no? Eso es seguro. Pregunta Lucy que ¿cuántos idiomas hablaba Jesús? Pues en principio hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba y arameo, 3 idiomas cuando salió, pero ahí nos cuenta que hablaba también, estudió los idiomas de la India. Él era políglota. El griego era como el inglés de hoy, era el idioma del mundo. La comunicación del mundo occidental se hacía en griego. El hebreo era un idioma más, pero digamos, en Alejandría se hablaba era griego. El idioma del conocimiento era el griego. Después el latín desplazó por el Imperio Romano, pero te había que hablar griego.
como si uno no habla inglés, entonces pues se queda en su provincia, pero si va a salir al mundo tiene que hablar griego, tenía que hablar griego. El mundo de los negocios se hacía en griego. Ya después Perfecto. aparece, por ejemplo, cuando se traduce la Biblia, que lo hace San Jerónimo, que es el gran traductor, la Vulgata, ya lo pasa al latín, pero aparece ya, fue muchos años después. Sí, no sé qué más idiomas hablaba. Francisco, tú ibas a decir algo. No, no, con la cuestión del latín, estaba, él también empezó por la parte de Roma y Ujú. él pasó por el latín también. Era una persona muy También pasó por el políglota, o sea, latín, con ese claro. poder que tenía tan... Sí, claro, todo es muy lindo. Creo que se le hacía tan Sí, fácil. sí, en Roma habló en latín. Imagínese con Sí, esa en Roma mente habló. que tenía tan poderosa, porque es que él era humano, pero era también un Dios. Pues eso se le facilitaba mucho aprender, ¿o qué? Uno hacía aquí esfuerzos para hablar dos idiomas. Es lo Bueno, curioso que yo pienso de la parte de una misión o el seguimiento de todos esos viajes de Jesús, que no todos podemos hacerlos y todos sí podemos hacerlos y el conocimiento que tenemos, que está basado en que llegamos a esta bolita azul y fuera de lo que nos da el libro de Durantia, nos da el conocimiento actual de todos los idiomas de cada uno de nosotros. Es algo maravilloso, eso es una parte del reino divina. Saber que cada uno es intrínseco en un universo, que viajar ya sea a horas de aquí o a países o conocer otro tipo de idiomas, eso le abre uno la mente a unos, a otros no. Es algo, ese libre albedrío es muy lindo, ¿no? Es el reino del cielo. Y eso me pareció muy lindo y eso a mí me abrió y me ha apasionado siempre la ponencia de Armando, porque eso fue, mejor dicho, ni el cuento de las mil y una noches puede suceder esas cosas. De una persona que nos sale con esa pasión y coincidencialmente caen con hindúes, ¿no? Con, con otros, de las mismas, de ahí salieron las religiones para China, para todo, y vuelven y se amalgaman y vuelven y nos expandimos. Y ahorita andamos otra vez encogiéndonos otra vez porque ya estamos divididos ideológicamente, religiosamente, pero eso es impresionante. Entonces, eso es lo que yo soy apasionado de esa parte de Jesús. Siempre me ha apasionado eso. Eso y las parábolas. Gracias. A mí me ha a ti impresionado gracias por tu mucho intervención. perdón, Angelita. A Adelante. mí me ha impresionado mucho siempre la humildad que mostraba Jesús, que siempre se hizo notar por las actuaciones que hacía, ¿verdad? Y nunca le dijo a los apóstoles, hagan esto, hagan el otro, hagan como lo hice yo o hice tal cosa. Qué bonita esa humildad de Jesús, me impresiona. Es así, Lucy nunca hablaba de él mismo, no se le vio ego en ningún momento y no regañaba, él dejaba, bueno, a Tomás sí lo regañó 10 veces. Sí, Angelita, Sí. a veces dice que regañaba suavemente a Pedro, a veces, ¿no? Y por supuesto a algunos otros. Hay algo que es muy interesante que mencionó también Armando, que es la estadía en el Monte Hermón. Llama mucho la atención que allí no dejó de comer, siempre comió, quizás estuvo unos 2 días, así como también después en el desierto, luego del bautismo, pero fue porque estaba absorto en la conexión con el Padre y sus necesidades de que todo saliera según la voluntad del Padre. Entonces, pero la dieta, por lo menos en el Monte Hermón, fue frugal, o sea, fue a través de frutas, ¿no? Y por otro lado, es interesante lo que es las tentaciones, ¿no? Que en la Biblia se confunde, que se produjeron, según la Biblia, en el desierto y fue antes, unos 4 meses antes del bautismo. Y eso de las tentaciones llama la atención que pues no hay el detalle preciso, pero de acuerdo a lo que he podido captar
de algunos datos de los reveladores, pues tienen que ver con el hecho de las propuestas, ¿no? De que dejara de conectarse con autoridades externas, de autoridades en un paraíso, autoridades en el superuniverso, y que se independizara, ese es mi punto de vista personal sobre las tentaciones, que se independizara en Nevadón, que no tuviera que tener en cuenta más nada, que ellos lo apoyarían todo con esa total independencia en Nevadón. De manera que ese hecho de mantenerse en el plan del Padre y que siempre iba a ser la voluntad del Padre, un Micael en un cuerpo de carne y de hueso, que definitivamente tenía posibilidades de debilidad, el hecho de sobrepasar todas estas debilidades y poder superar estas pruebas por parte de dos seres celestiales que definitivamente tenían niveles superiores en comparación con el humano, con el ser humano normal, mortal, y ese hecho de que ese Micael en criatura pudiera haber triunfado sobre estas tentaciones o estas peticiones o estos ofrecimientos que se le hacía, ya se produjo una determinada victoria sobre la rebelión. Entonces, esa victoria quedó definitiva en el sentido de que más ningún otro ser celestial se unió a la rebelión hasta el momento en que el maestro Micael en Jesús ascendió al Padre y pidió a los ancianos de los días para apresar a los rebeldes. Y a partir de allí comenzaron a ser encarcelados estos rebeldes. De manera pues que eso es lo que tiene que ver con el hecho de haber triunfado técnicamente en el Monte Hermón, y es sumamente interesante esa parte. Hay otra cosa que también pasa en el Monte Hermón, que es la planificación del ministerio. Dice que él organiza, planifica, y como que nada de lo que hizo fue al azar, que porque pudiera pensarse que iba caminando por ahí y le dio por conseguir un discípulo. Toda la planeación del ministerio la hizo en esos días de esas 6 semanas de recogimiento. Bueno, Edilberto, tienes la Bueno, palabra. Muchas gracias. Felicitando a Armando, gran expositor, gran conferencista y muy conocedor. Se ve que lee demasiado sobre ese tema. Y mi conclusión es muy clara. Jesús educó con imagen, a imagen, con ejemplo. Lo que nos falta, yo creo que a todo el mundo, es educar con ejemplo y no con autoridad ni con soberbia y creernos más que los demás. Yo creo que esa fue la enseñanza más grande que nos puso de Jesús. Vamos a educar con ejemplo. No tenemos que regañar a nadie, no le tenemos que golpear a nadie, no tenemos que imponer nada, empezando que cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente, una personalidad diferente, y eso es lo que nos falta, entender eso, entender la personalidad, entender el temperamento, para poder darle una educación muy buena a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres más cercanos. Con ejemplo, se podría hacer muchas cosas. Yo creo que eso sería lo más grande que podríamos aprender de Jesús. Excelente, mil gracias. Bueno, yo creo que finalmente, como luego de hacer este recorrido, lo que uno aprende es a amarlo más, a quererlo más, inmensamente. correcto, Bueno, es correcto. Sí, Bueno, Angelita, tal como se ha comentado, muy interesantes los comentarios de Ricardo y de las otras personas que han comentado, y tal como comenta Armando, sí, hubo una preparación en el Monte Hermón, pero las decisiones y todo lo que son los detalles de la planificación del Ministerio Futuro ocurrió en el desierto, o sea, del bautismo, en las 40 días que estuvo en el desierto, y por supuesto que allí tomó las grandes decisiones, en vez de ser las tentaciones, fueron las grandes decisiones. Tatiana.
Armandito, gracias por ese gran viaje que nos diste, todas las ilustraciones y los mapas muy acertados. Yo pienso que también pues con esta preparación de Jesús debieron haber intervenido algunos seres o algo, pues porque no creo que a cada persona se le aparezca de la nada un par de ricos indios a ofrecer un viaje de estos, ¿no? Bueno, pues yo sé Y que muy costoso, también. Y hacer muy costoso. exacto, y todo, pues eso fue lo que realmente lo llevó a tantas experiencias, a conocer tanta gente y tantos sitios. Entonces, pues, no sé, me parece que como que hubo un poquito también como de ayuda. Obviamente que él se ayuda a todo el resto, pero pues no sé si será correcta mi idea o no. Y gracias por tan lindo viaje, gracias. Muchas gracias, Tatiana. Ricardo. Bueno, Bien, muy brevemente, finalmente, hermanito Gilberto, dijiste algo muy importante que el libro volante lo dice entre líneas en la vida de nuestro amado líder, Jesús el Cristo, Michael de Nevadón para nosotros, y es esa falta de soberbia, ¿no? Ese pecado tan grande que nos puede hacer mucho daño, esa soberbia que uno a veces pueda subirse a la corcholatita, que nos puede dar un poquitito más de conocimiento, de conocer esta revelación. Debemos cuidar mucho nuestro lenguaje corporal para no proyectar soberbia. Yo lo he escuchado, no de este grupo, subrayo, no de este grupo. De otros grupos donde hay hermanos que llevan varios años leyéndolo y de pronto vienen a decir es que mira, esto no es así, te voy a decir cómo es, porque yo sé más que tú. Y empiezan a hablar de cosas del absoluto que definitivamente ningún ser humano puede comprender lo que es el absoluto. Y uno debe tener esa humildad, hermanito Gilberto. Es muy atinado lo que acabas de decir, por eso lo subrayo, donde uno debe decir, en todo caso, es mi interpretación, dos puntos, la siguiente, pero subrayar mi interpretación. Y por eso yo insisto que el libro Urantia se tiene que manejar como lo está manejando ahorita en su ponencia, Armando, hacer las citaciones. Citar específicamente el libro, el texto, la página, y en base a esa página decir uno, desprendo el siguiente comentario a riesgo de que esté erróneo. No llegar así con la planadora de decir, no, hermanito, tú estás mal, te voy a decir cómo es, ¿no? Y no puede ser. Entonces, nada más quería subrayar eso porque me gustó mucho, como lo dijiste, Gilberto, esa humildad presente que es el camino que tenemos que seguir. Felicidades. Gracias. A ti, Ricardo. Bueno, última intervención, Marcelino, y nos vamos. Adelante. Gracias, Angelita. Sí, Ricardo, así es. Dicen los reveladores que de los defectos más peligrosos y más riesgosos es el orgullo, o sea, la falta de humildad. Entonces, pero con respecto a lo que comentó Tatiana, que me parece muy interesante, Tatiana, definitivamente, Tatiana y quienes están presentes, tenemos unos serafines y unos seres celestiales que nos ayudan. Ellos hacen todos los esfuerzos posibles dentro de lo que le autorizan sus superiores para que manejen el medio ambiente y de esa manera podamos tener todas las posibilidades de dar el máximo fruto posible. Con toda seguridad se hizo con Jesús, pero lo único es que ellos, según lo que se refleja en lo que los reveladores expresan, es que tratan de evitar a toda costa la violación del libre albedrío. De manera que el libre albedrío es intocable para ningún ser celestial, incluso dice que la limitación del Padre Universal tiene que ver con ese libre albedrío. Entonces, sí, definitivamente hicieron todo lo que se les permitió por Jesús y igual que lo hacen de alguna manera por cada uno de nosotros, pero hay que tener en cuenta de la misión que significó la de ese extraordinario carpintero de Nazaret. Quería agregar eso, Angelita. Ok, Marcelino, perfecto. Armando, tienes la última palabra para despedir esta gran ponencia y este lindo grupo que nos estuvo acompañando. muchas gracias a todos, muchas bendiciones y que los caminos del Maestro nos sigan iluminando nuestros pasos. Un abrazo Bueno, para todos.
Qué lindo, muchas gracias. Armando, ¿tú puedes compartir la presentación conmigo por medio de el correo? Claro, Uy, te lo agradezco sí, infinitamente. sí. Exquisita esa presentación. Bueno, Buenos a todos, una feliz noche. En 8 días se va a presentar un personaje que algunos lo conocemos, otros no, que es Omar. Él es conocido como Omar de Urantia. Él está viviendo en, ¿dónde es, Normita? Lejos, bien En Suecia, lejos, en Suecia, Suecia, en Suecia. en Suecia. Suecia. Creo que es Suecia, Angelita. Ok, entonces dentro de 8 días nos vemos con él y te agradecería infinitamente, Marcelino, si preparas o ya estás listo, que tienes tu presentación para el primer lunes de... No, sigue Omar y luego tú. Sí, yo ya te mando la fecha para que entonces vamos teniendo... Hoy en 15, Angelita, de hoy en 15. Correcto, sí, de hoy en 8 horas Exacto. y tú de hoy en 15 Ok. si eres tan amable. Gracias, Angelita. No, a ustedes. Entonces, Ninja Lucy, estamos listos